La Segunda Guerra Mundial comienza el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Hitler a Polonia. No seamos eurocentristas. Algunos historiadores creen que la Segunda Guerra Mundial inició en 1937 con la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Otros dicen que la Segunda Guerra Mundial es realmente una expansión de la primera, con un periodo de relativa paz de 20 años entre una y otra. Otros que la Segunda Guerra Mundial fue en realidad la tercera y que la primera fue la Guerra de los 7 años antes de que países como Alemania, Estados Unidos o Italia apenas existieran. Pero vaya, los historiadores creen que la Segunda Guerra Mundial comenzó con la invasión de Polonia, así que hay que respetar eso. Para el 1 de septiembre de 1939 el mundo se veía así: los aliados en azul repartido en estos países y el eje, representados por estos muñequitos rojos, en estos otros. Tras la invasión de Polonia, Hitler se siguió con Dinamarca y Noruega. Para 1940, Hitler invadió Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Francia, que como violaron los alemanes la línea Maginot, un muro de defensa tan inexpugnable como el Titanic era inundible, pues así. Los alemanes pasaron a Francia tanto por la neutral Bélgica como por algunas partes francesas que se pensaban inexpugnables por los lagos, pantanos y frondosos bosques que había. Esto no significa que los franceses simplemente se rindieron y ya. Lo cierto es que lucharon y bastante duro, en especial la resistencia francesa en el campo y las ciudades. Aún así, los alemanes se apropiaron de casi todo esto, por lo que sería seguro decir que el eje ocupaba casi toda Europa, a excepción de las Islas Británicas y algunas partes de África del Norte, donde empezó otro desmadre. Al principio, los italianos creyeron que podían revivir la gloria de Roma invadiendo países africanos jodidos, pero con muchos recursos naturales, hasta que al final no pudieron con los británicos, que también tenían sus colonias por allí, y que por obvias razones respondieron a las provocaciones. Fue entonces que Hitler fue a ayudar a su amigo Mussolini enviando al Afrika Korps, que acabó poniéndose a cargo de toda la campaña en esos países. Hasta este momento los alemanes y los rusos eran medio amigos e incluso habían colaborado para dividirse Polonia, otro país inventado después de la Primera Guerra Mundial, hasta que Hitler dijo ¡al carajo! E inició la Operación Barbarroja, que tiró por la borda la amistad entre los dos principales asesinos de la historia y abrió otro frente, el oriental. Por ahí de diciembre de ese año, Japón, harto de la amenaza estadounidense en el Pacífico, atacó Pearl Harbor en Hawái, lo que hizo enojar mucho a los gringos, quienes declararon la guerra contra Japón y sus amigos, abriendo así el frente del Pacífico. Ya con todos los enemigos declarados, iniciaría una serie de invasiones aquí, aquí y aquí. Para 1942, los soviéticos rompieron el cerco de Stalingrado, rodearon al sexto ejército alemán, lo obligaron a rendirse y ocurrió lo que el autor de este libro llamó el verdadero principio del fin para el Tercer Reich, ya que a partir de este momento los alemanes no dejarían de perder terreno aquí, aquí y aquí. Saltamos a 1944, cuando el Tercer Reich ya estaba en retirada y hasta sus amigos italianos ya se habían cambiado de equipo. Los aliados invaden Francia por el norte y comienzan su inexorable avance liberando poco a poco países conquistados años antes. Los rusos hicieron lo suyo liberando un montón de países de Europa Oriental hasta que los aliados acabaron invadiendo Alemania en 1945, donde la lucha fue dura y salvaje y todo eso. Mientras esto pasaba, los gringos seguían luchando contra Japón por el control de islitas tan pequeñas que no aparecen en muchos mapas, pero que fueron de vital importancia para irle quitando terreno e influencia a su enemigo en el Pacífico. Por este año, los mexicanos, enojados porque nos habían estado hundiendo buques a cada rato, mandamos a la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana a pelear contra los japoneses. Ese fue el paso del Escuadrón 201 por la historia de la Segunda Guerra Mundial. Ya para abril de 1945, los rusos comenzaron a sitiar Berlín justo en el cumpleaños de Hitler, y para el 30 de ese mes, el Führer se había metido un tiro en la cabeza y los rusos habían tomado la capital alemana. En mayo, Alemania firma la rendición y acaba la guerra en Europa. Pero en el Pacífico los gringos seguían luchando contra los japoneses, usando lanzallamas, granadas, tanques y todo lo que tenían a la mano para ganarles. Como la cosa estaba tan fea por allá, lo que menos querían los aliados era entrar a Tokio, pues temían que la gente estuviera tan cegada por el fanatismo al emperador que invadir Japón costara todavía más vidas. Con la guerra en Europa más que terminada, los aliados, desesperados por obligar al gobierno japonés a rendirse, echaron una bomba en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y les preguntaron ¿te rindes? Y los japoneses le dijeron ¿a que no? El 9 de agosto tiraron otra bomba y esta vez en Nagasaki, y cuando le preguntaron a los japoneses si se rendían ahora sí, estos dijeron bueno. El 15 de agosto de ese año los japoneses pusieron fin a las hostilidades y así terminó la Segunda Guerra Mundial. ¡Oh no! One more thing. Pues no.
porque justo el día del bombazo en Nagasaki los rusos se acordaron de que los japoneses seguían muy cerca de ellos y les declararon la guerra, iniciando batallas que ningún videojuego se ha dignado a representar. Luego de varias rastrizas de proporciones épicas, los japoneses se rindieron ante los rusos entregando todo el terreno que se habían robado y se regresaron a su casa. Ya para el 2 de septiembre, con toda la sed de sangre de los aliados bien saciada, se firmó formalmente el fin de la guerra. Luego los vencedores se repartieron el mundo y este se dividió en dos, este y oeste, lo que dio inicio a la Guerra Fría, de la que hablaremos otro día. Tal vez, no lo sé, igual y no. Esperamos que hayas aprendido algo de este conflicto que reclamó la vida de entre 70 y 85 millones de personas en todo el mundo, y si no, que te haya aclarado algunas dudas. Recuerda compartir este video, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales oficiales y página de internet. Yo soy Guillermo Todd y nos vemos a la próxima.